y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice amén y se sienta. Dígale al que está a la par suya, el efecto de la palabra de Dios. El efecto de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que fue formado, estructurado, mejor dicho, por escritores que fueron inspirados por el Dios de los cielos para dar una visión clara cómo vivir acá en la tierra aquellos que le sirviesen al Señor, mejor dicho, a los llamados cristianos. Su principal objetivo era mostrar quién es el creador de la tierra, qué pasará en el planeta Tierra y dónde morará la iglesia de Cristo. La Biblia, como todos sabemos, es el manual del creyente. Todo aquel creyente que dice ser llamado o seguir a Cristo sabe bien que el camino para poder caminar rectamente en los caminos del Señor, todos nos dirigimos por esa palabra. Todos sabemos que para llegar a un lugar necesitamos una guía y tenemos esta palabra, esta guía del creyente, bajo la dirección del Espíritu Santo. Toda aquella persona que ha escuchado o sabe de la palabra del Señor, que tiene una Biblia guardada aquí en su casa, en su teléfono, donde sea, sabe bien que esa palabra es la voz de Dios implantada en esas páginas, que muchos hombres dieron su vida para poder reformar este evangelio y poder enviarlo a muchas personas. Porque estas personas que hicieron este trabajo, implantar la palabra del Señor, sabían que cuando esta palabra llegara a un lugar iba a hacer un efecto, iba a marcar algo diferente, iba a cambiar la historia de la humanidad. Muchas personas a lo largo de la historia, la palabra de Dios la guardaban para ellos, pero bendito para aquellos hombres de renombre que quizás muchos se han olvidado de ellos, que dieron su vida para formar esta palabra, para abrirle los ojos a los ciegos, para darle vida a aquellos que estaban muertos y darle la oportunidad de salvación. La palabra de Dios es el manual del creyente en este tiempo y en todos los tiempos que vengan. Y qué bueno que la palabra de Dios tiene efectos secundarios y no se van a mostrar allá afuera, se van a mostrar acá adentro. ¿Algo escucharon? Esa palabra marca un antes y un después en la vida del hombre. Amén. Todos sabemos que la palabra de Dios es viva. Igual lo hemos leído ahorita en el texto que leímos, porque la palabra de Dios es viva, dijo el apóstol. Y yo me pregunto, si la palabra de Dios es viva, entonces da vida a toda aquella persona que la escucha. Por eso es que le predicamos a los vivos, porque los muertos no pueden escuchar la palabra del Señor. Yo creo que todos respiramos, ¿verdad? Tenemos aliento de vida. Estos cultos que estimado hermano y amigo, nosotros que ya conocemos a Cristo, nosotros que ya tenemos el conocimiento de la veracidad de Dios,
La palabra de Dios, amados hermanos, da vida a toda aquella persona que la escuche, y a la luz de la palabra lo podemos ver. La Biblia dice que allá en Egipto estaba un pueblo refundido, esclavizado, siendo vituperado, pero a ese pueblo se le había dado la promesa, a ese pueblo le había llegado la palabra del Señor. Y sabe usted bien que cuando la palabra de Dios llega a un hombre, no llega de puro gusto. Cuando hay una palabra que Dios ha dado para un hombre, o sea para una mujer, esa palabra de Dios que usted tal vez no vea que se está cumpliendo, sabe que se va a cumplir, porque Dios en quien usted ha creído es fiel y nunca le ha fallado. Entonces este pueblo estaba en esa situación, él era esclavizado, muchos morían, lo vituperaban, estaba siendo afligido, pero cuando el pueblo se dio cuenta que en el cielo estaba un Dios maravilloso sentado en su trono alto y sublime, ellos clamaron al Señor y la palabra de Dios llegó. Cuando la palabra de Dios llega, porque la palabra de Dios marca una fe. Amén, aleluya. Todos conocemos la historia. Ese pueblo fue un pueblo que estaba esclavizado, pero cuando llegó Moisés en nombre de Dios a hablar con Faraón para que ese pueblo fuese libertado, ya los egipcios no veían a los hebreos como esclavos, sino como su enemigo. Y no eran por ellos mismos, eran por su Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué los amigos, amigas no me hablan de esta manera? ¿Por qué no puedo convivir con ellos? Es porque tú eres diferente. Cuando usted llega donde está ellos están hablando otras cosas, pero cuando usted llega el tema se cambia, porque usted es diferente. Pero hay hermanitos que todavía no han conocido a Dios, pero que se meten igualmente con ellos, hablan las cosas que ellos hablan, hacen las cosas que ellos hacen, y sobre esas personas la palabra de Dios ha llegado, pero fueron cayeron en la palabra de Dios como el pedregal, no se pudo purificar, no pudo crecer, no pudo germinar, pero lo bueno de todo lo que estamos acá, la palabra de Dios llegó y la atesoramos y podemos decir creamos. La palabra de Dios, amados, tiene un efecto muy importante en la vida del hombre. Israel fue sacado con una mano poderosa, la historia usted se la sabe, Dios obró grandemente ahí a través de su palabra. Amén. Lo siguiente dice que la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es eficiente, es capaz de poder hacer lo imposible. Nosotros, amados hermanos, tenemos un Dios que todo lo puede hacer. Nuestro Dios no es limitado. Usted cuando va a orar por alguien sabe que su Dios lo puede sanar. Usted bien sabe que cuando le clama al Señor, Dios es capaz de responderle. Usted sabe bien que al Dios que le sirve, ese Dios responde. Y si hay alguien en este lugar que me puede decir que no es así, que se largue. Porque con solamente abrir los ojos ya es una respuesta de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Y muchos de nosotros estamos aquí no porque fuimos buenos, sino porque la palabra de Dios marcó nuestro destino de una manera extraordinaria. Todos éramos destituidos de la gloria de Dios. Estamos predestinados para la destrucción por cuanto habíamos pecado. Pero decidió alguien allá en el cielo quitarse su corona y su ropa real y humillarse hasta lo sumo, convirtiéndose en hombre para cargar con la culpa que yo tenía que cargar. Y no solamente eso, decidió entregarse porque Dios su vida no se la quitaron, y entregarse por amor a los suyos. Y aquel hombre murió con los brazos abiertos, viendo al pueblo de Israel, pero él miraba más al Saraya, él miraba más allá. Y lo que él está orando esta noche, él miraba más allá. Y sabía que
créame que esto no costaría tan poquito. El hombre, si supiese el valor de la salvación, créame que hasta la volvería, pero es algo gratuito para todo aquel que tenga deseo de ser salvado por Jesús. Amén. La palabra de Dios es capaz. Dice la Biblia también que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Amén. Ella es cortante. Fácilmente entra donde la psicología no puede entrar. La palabra de Dios entra donde la lógica no existe. La palabra de Dios entra donde está lo malo y purifica eso y cumple el propósito que Dios ha establecido en ese ser, sea hombre o sea mujer. La palabra de Dios está más allá del entendimiento humano, porque la palabra de Dios, cuando tiene un propósito, ella se va a meter donde está el hombre y lo va a traer, porque ese es el propósito de Dios. Para Dios no existe frontera, para Dios no existe un alto, para Dios no existe absolutamente nada de eso. Cuando la palabra de Dios toca el corazón del hombre, entra y limpia y transforma y hace de aquella persona un ser diferente a lo que conocemos. Estos son efectos que hace la palabra. Y me pongo a pensar que predicar de esto es verlo nosotros mismos. Amén. Porque Dios nos ha cambiado a nosotros. Hemos sido personas que no merecemos estar en un lugar como el que estamos. Somos personas que no somos capaces de hacer lo que hacemos. Porque si no fuese por su gracia y su misericordia, nosotros no lo tuviéramos aquí. Hay gente que usted no conoce su pasado, pero Dios las ha transformado y ha marcado una gran diferencia. Y nosotros solamente vemos lo que Dios ha hecho hoy, pero no vemos lo que Dios lo que estas personas hicieron antes y lo que Dios transformó. Ahora vemos a un hombre que ha sido cambiado por Dios. Ahora vemos el efecto que la palabra de Dios hizo en esa mujer y en ese hombre. Dios hizo un cambio rotundo. Esta Judas no quiso cambiar, este hombre no quiso cambiar, pero la palabra de Dios estaba allí, no la quiso separar. Nosotros quisimos cambiar, porque la palabra de Dios tocó nuestro corazón y nos mostró la revelación de Jesucristo y entendimos que si no es por Jesucristo no estuviésemos en ese lugar. Y por esa razón recibimos al Señor. Amén. La palabra de Dios entra en el alma y quebranta el espíritu y hace un gran efecto en la vida del hombre que lo impulsa día con día a estar delante de Él buscándole. Porque cuando ese hombre descubre que cuando se acerca a Dios puede sentir una presencia que nunca sintió, ese hombre tiene deseo de buscar a Dios. Cuando ese hombre va conociendo la plenitud de Cristo, sus atributos, la persona del Espíritu Santo, se da cuenta que hay un mundo espiritual más allá de lo que nosotros podemos ver. Y se da cuenta que hay un efecto que está provocando eso, y eso es la palabra de Dios. Se da cuenta, mi estimado hermano, que la vida del creyente vive en este tiempo. Es una guerra consecutiva. No estamos jugando al creyente. Tenemos una guerra espiritual. Y sabe, cuando la palabra de Dios llega al hombre, se mete en los pensamientos, se mete en el corazón y comienza a discernir todo que ha pasado en su vida, sus separaciones, sus aflicciones, sus lamentos, sus tristezas, sus tribulaciones. Pero para todo ello Dios le da una respuesta. Cuando usted viene al Señor y comienza a buscar, usted se da cuenta que existe un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual no podemos estar con los brazos cruzados. Así como la palabra de Dios parte el alma y el espíritu lo quebranta, así también puede partir diferentes huestes espirituales que usted no puede ver. Porque a través de la palabra los demonios se sujetan. A través de la palabra las potestades inferiores esas desaparecen. A través de la palabra los brujos retroceden. A través de la palabra el sacrificio no pasa viva. El sacrificio
un simple libro, papel y hojas y lo dejamos ahí guardado. No, si usted come de esto, usted va a estar toda la vida lleno del poder de Dios. Pero verdad, hermanito, que cuando estudiamos esto, andamos muertos. Y no es porque el Espíritu Santo nos ha dejado, no, porque no nos alimentamos. El mundo espiritual está siendo Satanás, tiene legiones de demonios preparados para matar a cada uno de ustedes. Si usted no se pone, como decimos, las pilas, el diablo está a la puerta, a la vuelta de la esquina. Pero recuerde algo, que usted no anda solo. Existe un Dios poderoso que camina de la mano de usted. Hemos sido cegados por el poder del Espíritu Santo. Cuando conocemos ese mundo espiritual, nos damos cuenta que nuestra vida corre peligro si no terminamos. ¿Y quién mejor que yo se lo puede decir? Todos ustedes conocen mi pasado, todos ustedes conocen lo que ha pasado en mi vida, pero no conocen mi futuro. Y la misericordia de Dios me ha dado la oportunidad de estar una vez más frente a ustedes para darles testimonio de lo que el diablo es capaz de hacer en la vida de un hombre. Pero también le puede dar testimonio de lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Porque el Cristo que nosotros predicamos tiene el poder. Ese Dios no ha conocido una derrota. Usted puede buscar, usted puede señalar lo que le pegue la gana. Pero aquí la palabra dice que si Él nos ha amado, si Él nos ha elegido, Él nos ha respaldado. Y lo precioso de esto que no soy yo, es esta palabra. Yo no le voy a hablar de mí, o si quieres saber de mí, llegué a la casa de un café platicando. Pero mientras tengo un punto, un valor, donde sea que vaya, yo le voy a hablar de Cristo. Porque el que cambia es Cristo, el que transforma es Cristo. Cristo es el único por el cual nosotros estamos en este lugar. El mundo espiritual es un mundo peligroso, donde todos ustedes tienen que saber eso. Y los efectos, al estudiar la palabra, existen ciertos efectos que nos muestran ese mundo. Pero usted se preguntará por qué no todos los creyentes, porque no todos han querido probar la palabra de Dios en su excelencia. Porque la verdad, para conocer a Dios es sencillo. Usted queda, usted busca y le vaya sencillo. Estudie la Biblia, primero es el uno. Búsqueme la verdad y aprenda como Dios se llama de una manera extraordinaria en su vida. A ver, conocemos cómo Dios trabaja de una manera bastante maravillosa en la vida del hombre. Pero al poder escuchar la palabra de Dios, entendemos que la palabra no solamente es un espejo de nuestra vida, sino que también nos purifica, nos limpia y saca todo lo que nos sirve que tiene esta vida. La palabra de Dios para el hombre es la solución a todos sus problemas. Y el apóstol dice aquí, sigue diciendo, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, Dios, todas las cosas están a la vista de sus ojos. Quiero llegar a un punto muy importante. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros deseos, Dios conoce lo que queremos, no queremos hacer, Dios lo sabe y usted bien sabe eso también. Ahora, Dios sabe perfectamente quién es usted y quién soy yo. Dios sabe bien quién es usted y quién soy yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros en la palabra de Dios el trabajo, el Señor nos va moldeando conforme a su voluntad. Pero usted es el único que sabe, y Dios, si está haciendo lo correcto delante. Si existen, digamos, maneras como nosotros podemos darnos cuenta. Pero allí los secretos, donde Dios no lo ve, ahí solamente Dios sabe quién es. Sí, escucha evangelístico, pero que la casa del Señor necesita. El Espíritu Santo dijo, estoy cansado de tanta hipocresía. Porque muchas veces aparentamos algo que no somos. Y cuando la palabra de Dios viene como espada de doble filo, solamente nosotros volteamos a ver al que está a la par, no, es contigo. Porque te vistas el Pilato de la Maya, Samaya, sigues apestando al diablo. El Señor a quien servimos todo lo ve. Nuestro Dios no la ve
fácil decir yo soy cristiano. Es fácil decir que aquí y allá, pero su ojo todo lo ve. Su ojo, usted yo puedo hacer tantas cosas, pero en mi cuarto solo yo sé y Dios no pasa. Solamente Dios. Yo puedo fingir tantas cosas, pero hay alguien que es celoso a todo eso. Y no es el pastor, no son los líderes, es el Espíritu Santo. Tiene que tener el Espíritu Santo. Porque como los días desafían, van a venir un tiempo en los cuales el pecador de Dios no llega. ¿Sabe por qué? Porque con Dios no se puede. Al Shaddai, con Dios no se puede. Porque Dios sabe si es fuego santo lo que está arriba o no. Es algo impuro que se exige. Porque los utensilios del Señor se respetan. Los utensilios del Señor se respetan. Un día ponían aquel precioso tabernáculo que habían hecho, aquella hermosa cosa que habían creado el pueblo de Israel para adorar a Dios, que simbolizaba la presencia del Señor. La tenían ahí puesta y estaba un ídolo grande allí, y solamente aquellos hombres llegaron a dejarlo. Pero en el siguiente día el ídolo estaba postado ante aquella cosa que habían creado en la que simbolizaba la presencia del Señor. Pero regresaban y lo componían. El segundo día venía y se mostraba ante aquella arca, hacia aquel lugar, porque aquello simbolizaba la presencia del Señor. Y todo esto nos hace entender que los demonios, que los ídolos, que todo lo que crearon en esta tierra tienen que humillarse bajo la presencia del Dios de los cielos. El Señor en su infinita misericordia siempre está pendiente de nosotros. Y yo me pregunto, ¿qué provoca la palabra de Dios? La palabra de Dios primero provoca salvación, porque todo aquel que escucha la palabra de Dios, Dios toca su corazón, Dios lo rescata y Dios lo puede salvar. Eso provoca la palabra del Señor. Segundo, Dios cambia al hombre de una manera extraordinaria. Y tenemos ejemplos claros del endemoniado Gadareno. Todos sabemos la historia de que ese hombre estaba endemoniado, Jesús llegó, lo libertó, lo transformó y ahora es un gran predicador ahí en Gadara. Ese hombre es un testimonio del Señor y ese hombre da muchas almas para Cristo. Eso pasa cuando la palabra de Dios muestra sus efectos en la vida del hombre. ¿Y será que nosotros no estamos mostrando? Es que predicamos sobre los altares. Usted tiene la autoridad de decirle a alguien Cristo te ama. Tenemos amigos en medio de nuestro, si me preguntamos a Dios cuántas veces nosotros hemos evangelizado, no van a decir otra vez, porque quizás ninguna. Nosotros venimos a ser la voz de Dios en esta tierra y tenemos que ganar almas para el reino del Señor. Amén. La palabra de Dios provoca conocimiento también. Cuando el apóstol Pablo, conocido como Saulo de Tarso, llevó las cartas para Damasco, iba a apresar a todos los creyentes que usaban esa Biblia y predicaban al Señor, que usaban un testimonio del Señor. Este hombre iba con el propósito de destruir completamente a aquellos creyentes que se postraban, que buscaban lugares donde adorar al Señor. Pero este hombre, cuando iba en medio del camino, oyó una voz y se le apareció Jesucristo de Nazaret y Dios se le reveló su vida. Y aquí ese hombre, su conocimiento fue abierto cuando escuchó la palabra del Señor. Entonces Saulo de Tarso fue convertido en Pablo, más tarde en el apóstol que iba a predicar a todos los gentiles, a todos nosotros, y por causa de ese hombre que Dios cambió, el conocimiento que Dios le dio, hoy somos salvos. Dios ama el conocimiento. Dios ama el conocimiento. Cuarto, hay santidad en el hombre. Quinto, hay amor entre todos los hermanos. Sexto, existe una ciudadanía para todos nosotros allá en los cielos, según Filipenses capítulo 3, versículo 20. Todos sabemos el texto más de nuestra ciudadanía hasta los cielos donde está, pero también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, un texto muy conocido. Todos sabemos lo que provoca, es la palabra del Señor. Pero pregunto, ¿lo vivimos? Aleluya. El Evangelio no solamente es solo por asistir a un culto, no solo por cantar una
Señor que quiere que usted sea diferente al resto. Que usted sienta la presencia como el que está la persona, como la sienta. Que usted no esté yendo mal encarado por el culto, no sienta. No, el que nos sirva a veces en la comunión que tenemos con Dios, porque no hablamos con Él. No hay señal para alcanzar a oír la voz de Dios. Pero Dios nos está hablando esta noche en el llamado, porque Dios nos ama todavía. Porque Dios todavía cuenta con nosotros. La vida del creyente es diferente a la que conocemos. Es una vida cuando se conviene en comunión con Cristo. Es una vida llena de emoción por servir. Es una vida donde no hay rencor, donde no hay odio, donde no hay nada. Solamente paz, gozo y amor. Esa es la vida de la creyente. Y eso es lo que queremos que nos vivir en este lugar, procurando que todos nosotros nos marquemos para Cristo y marcamos la diferencia. Eso es lo que queremos que entiendan, que el Dios que predicamos es diferente al Dios que procesa muchas personas allá afuera. Ese Dios que nosotros predicamos es un Dios celoso, es un Dios que quiere que nos sometamos a su palabra, es un Dios que quiere que nos guardemos para Él. A Él no le gusta compartir con nadie, no, Él no comparte su gloria con nadie, porque lo que Él tiene que ser de Él. Simple y sencillo. Ahora, los efectos que hace la palabra de Dios en la vida del oyente. Muchas veces quedamos en situación y eso lo podemos ver. Igual ahora. Porque la palabra de Dios confronta. Porque la palabra de Dios es un bálsamo para el hombre, pero también es una espada, como ya lo leímos, para antes lo leímos. Amén. Que tiene que limpiar la iglesia de Cristo, porque el Señor en el cielo quiere que la iglesia esté purificada para poder entrar a la patria celestial. La iglesia es la esposa del Cordero. Para muchos es irritante oír la palabra del Señor, porque ella nos quiere, porque ella nos confronta. Hasta sí mismo estaba Esteban frente al Sanedrín cuando estaba siendo juzgado por hablar con libertad de la palabra del Señor. Ese hombre tenía una elocuencia bárbara. Este joven tenía una espalda de Dios. El Sanedrín lo juzgaba por hablar grandemente de la palabra del Señor. Lo importante que era uno de los diáconos de la iglesia primitiva. Solo era las características de los diáconos de la iglesia primitiva. Aquellas personas que aborrecían como este hombre hablaba. Pero ¿por qué lo aborrecía? Porque él estaba diciendo la verdad. Lo que Dios quería decirle al pueblo. Lo que Dios quería mostrarle al pueblo. Muchas veces la palabra de Dios no va a ser como alegría para nosotros. Pero es lo que necesitamos en nuestra vida para enderezarnos y ponernos a cuenta con el Dios de los cielos. Por eso diariamente el Señor nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor está tan interesado en que usted como creyente sea diferente a lo que el mundo cree. El mundo ahorita está de fiesta, pero parando y todo el asunto. Nosotros estamos acá. Estamos acá contentos. Porque estamos oyendo la voz de Dios. Porque hemos cantado al Señor. Lo que dice ahí. Aleluya. El efecto que la palabra del Señor hace en la vida del hombre es bastante notorio, porque cuando nosotros tenemos a Cristo, los primeros que se dan cuenta que ya somos cristianos son nuestras amistades. Y Dios atestigua de nosotros lo que éramos. ¿Sabía usted que a Satanás le irrita ver los efectos que la palabra de Dios ha hecho en nosotros? Aleluya. Satanás está pendiente. Él sabe lo que está pendiente. Él sabe lo que está pendiente. Porque no le alcanza. Él está a la vuelta. Pero si nosotros decimos tener a un Dios de poder con nosotros, Él nos defiende. Él nunca nos ha dejado solos. Porque a todos nosotros se nos ha enseñado que al Señor nosotros le debemos guardar respeto, santidad, guardarnos para Él. Y si nosotros hacemos eso, el Señor estará allí con nosotros en la buena santidad.
El Señor es tan confiable como nosotros en la iglesia de Cristo. Es como un padre y un hijo. El hijo, por mucho que le falle, Dios está allí. El padre está allí y ayuda al hijo para que salga de eso, pero él no quiere que vuelva a lo mismo. Por eso diariamente la palabra de Dios viene de diferente manera, viene buscando la solución a cada uno de los problemas. Yo no sé por lo que usted está pasando, usted no sabe lo que yo tengo tampoco, pero Dios sí lo sabe. Y el propósito de él es que mostremos lo que somos en la tierra, porque un momentito, un segundo puede pasar y la trompeta puede sonar y todos los que nos llamamos creyentes, que tenemos a Cristo en el corazón, vamos a volar a la patria celestial. Pero eso va a pasar si nosotros mostramos el efecto que Dios ha hecho en nuestra vida, si marcamos una diferencia, si marcamos lo que verdaderamente tendremos que marcar en esta tierra. Sí, el Evangelio es algo precioso, porque no es igual a lo que el mundo ofrece. Los efectos que hace el Evangelio en la vida del hombre es bastante notorio, como dije en su momento. Muchas naciones a través de la palabra que Dios no fueron cambiadas. Muchos pueblos, muchos reyes pudieron escuchar la voz de Dios, unos obedecieron, otros no, y las consecuencias llegaron. Porque con el efecto de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es dicha, siempre va a haber un efecto. Sea para bien o sea para mal. Sea usted agarre lo que es la corrección con la palabra de Dios, o sea que no lo haga. Siempre va a haber un efecto, va a haber consecuencias, porque Dios nunca va a hablar de nadie. Dios siempre tiene algo por qué hablarle al pueblo del Señor. Y Dios más que nadie sabe de qué tenemos necesidad. Vivimos en un tiempo muy peligroso del cual nosotros no debemos estar jugando. Tendríamos que estar a cuenta con Dios día con día. Tendríamos que estar preparados para ese rato que tarde o temprano va a pasar. O tendríamos que estar preparados para la muerte que nos pueda sorprender. Porque la vida del creyente puede desaparecer en un momentito. Porque el Señor ha prometido venirnos a levantar. Recuerde eso. Usted desde esta tierra, usted es peregrino. Usted no puede, digamos, aferrarse a este mundo. Porque ahorita tenemos los pies puestos en esta tierra. Más tarde podemos estar llena del banquete con el Señor, en la boda del Cordero. Tenemos que tener, amados hermanos, la seguridad que nosotros tarde o temprano vamos a desaparecer de este lugar. Y no vamos a ir para un planeta, no, vamos a ir para el reino de los cielos, nuestra ciudadanía, nuestra palabra. En la mente de el Señor le ofrece una vida diferente, una vida completamente diferente, una vida en la cual usted va a poder saber que Dios nunca lo deja solo, que Dios siempre va a estar pendiente suyo, va a conocer a nuevas personas, va a tener el privilegio de sentir su presencia, y aparte de ello la oportunidad de poder entrar a un lugar glorioso, donde solamente los santos pueden entrar. El Señor en su infinita misericordia ha placido al hombre darle la oportunidad de poder acercarse al Señor mediante Jesucristo su Hijo. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad. Los efectos de la palabra del Señor son claros, han sido muy prácticos, creo que hemos entendido un poco. De ahora en adelante resta marcar una diferencia. Si nosotros éramos de una manera, no seamos diferentes, porque el propósito de Dios es que nos guardemos y seamos diferentes, seamos el orden que Dios ha querido que seamos. Vamos a hacer este momento. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu reino, Señor amado, por tu presencia. Gracias porque nos permitiste, Dios mío, estar en mi casa y glorificar a tu nombre. Eres grande, eres poderoso, Dios mío, no hay Dios como tú. Eres precioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Cristo de la gloria, porque no hay Dios como tú, Señor amado, eres precioso. Sin ti nada podemos hacer, Dios mío. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Adore un momento al Señor, mi estimado hermano. Oh Señor Jesús, hemos hecho conforme, Señor. En esta hermosa hora, Jesús, pedimos que rompas cadenas, que libere, Dios mío, tu propósito grande, tu misericordia grande. Tú eres maravilloso, Jesús, un nombre poderoso, Jesús. Quiero preguntarle a nuestro hermano Miguel,
Si esta noche quiere echar mano de la mujer, Miguel, Cristo lo ama. Creo que usted ya ha sido cristiano. Sabe lo que Dios tiene para usted. Sabe lo que Dios ha hecho en usted. Y sabe lo que Él puede hacer en usted. Usted sabe que la vida lejos del Señor es una vida bastante difícil. Es una vida bastante triste. Pero Dios lo ama. Dios lo ama de una manera extraordinaria. Dios quiere hacer algo diferente en usted. Cuando Miguel, Cristo tiene un propósito grande para usted. Dele la oportunidad que Él muestre los efectos de la palabra de Dios en su vida. Que usted marque una diferencia. Don Miguel, Cristo lo tiene en este lugar porque tiene un propósito. Usted no sabe lo que puede pasar más tarde, el día de mañana. Pero si sabe que la oportunidad la tiene hoy, recuerde que el enemigo anda siempre pendiente de la humanidad y no quiere que el hombre venga a Jesucristo. Pero Cristo le ha dado la oportunidad esta noche para que usted pueda venir y arreglar cuentas con el Señor. Nadie lo va a amar como el Señor lo ama. Nadie va a estar al pendiente de usted como el Señor. Si sus amigos lo pueden abandonar, su familia lo puede abandonar, su esposa lo puede abandonar, pero Cristo va a estar allí todo el tiempo. Cristo lo ama, don Miguel. Dígame, ¿quiere reconciliarse con el Señor esta noche? Hoy puede serlo. ¿Sabe? Que usted esté acá no es una casualidad. Usted lo sabe. Lo sabemos. Ya son 2 veces que está acá. Y solo usted y Dios saben el propósito. Dios tiene un propósito para usted, pero usted sabe la decisión que va a tomar este día. No ha venido de puro gusto, don Miguel. No ha venido de puro gusto. Cristo lo ama. De usted depende su respuesta esta noche. Si quiere reconciliarse, puede pasar al frente. Si no, igual ahí mismo lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Dios mío, por permitirme explicar tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos ha dado. Bendice a los hermanos, Señor. Sana a los enfermos, Dios mío. Que el Espíritu Santo se pueda glorificar de una manera especial en la vida de cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias a Dios, Señor. En el que damos ahora. Amén, Señor, y amén. Gloria sea el nombre de Jesús. El privilegio, hermano, de haber estado predicando la palabra del Señor. Fue un gran. Gracias al Señor y al pastor. Ahora vamos a dejar